Benvenuti a Vis-à-Vis, mi chiamo Vittoria Voigt e il mio ospite speciale oggi è un pittore, Carlos Prieto. Benvenuto. Gracias. Grazie per accettare il mio invito. Ti chiamano l'uomo moderno del passato. Le tue opere sembrano da un'altra epoca. Dimmi, cosa ha influenzato il tuo stile straordinario? Mi estilo ha nacido en París y digamos ahí ha empezado todo. Ha empezado el oficio de pintor. He descubierto las facetas de pintor ahí y bueno, he iniciado a trabajar y nada, me he convertido digamos en lo que soy. Lo importante en la vida del pintor es seguir trabajando, es no dejar de pintar y estar informándote, ya que soy un pintor absolutamente autodidacta, no he aprendido con nadie, no he tenido profesores, y lo importante es trabajar y pintar y absolutamente ser una esponja y ver todo lo que tienes a tu alrededor. Quindi non studiavi proprio dipingere, No. non sei andato in scuola? No. Yo soy pintor por accidente. Okay. Porque he descubierto, digamos, mi talento, tiene un talento oculto. Ya a los 17 años, ocurrió que en mi familia nos movíamos de apartamento, un cambio de domicilio, y justo coincidió con el bachiller artístico, que lo elegí porque no había matemáticas, y mi madre me dijo: ¿qué estás haciendo eligiendo este bachiller si no tienes ningún tipo de dotes artísticas? Y yo pensaba, será más fácil seguramente ya que no hay matemáticas. Y ahí descubrí un poco mi talento y fue cuando empecé a pintar y descubrí que tenía eso oculto que se ha ido desarrollando poco a poco hasta que en ese momento, a los 17 años, determiné que quería ser pintor. Y al fin y al cabo las elecciones que tomas en la vida cuando eres joven repercuten cuando eres mayor, y ahora mismo hace 14 años que soy pintor. Sì. Benissimo. Quindi non hai affrontato i piani dei tuoi genitori della tua carriera? Bueno, mis padres son artistas también. Mi madre es escritora erótica de libros y mi padre es escritor y periodista. Siempre ha habido arte en mi casa, siempre se ha respirado un arte en mi casa y siempre he estado envuelto de padres artistas. Es verdad que siempre lo he respirado, cosa que he desarrollado a raíz de que he empezado a pintar, y sí que es muy importante donde naces y el por qué evoluciona, así ha surgido así. E magari i tuoi genitori hanno influenzato il tuo stile in qualche modo? Bueno, yo pienso que el arte hay que ser, para ser un pintor tiene que ser provocador. Yo pienso que la provocación en el arte es importantísima si mantienes una elegancia y una belleza. Es una línea muy fina, al fin y al cabo, de la belleza a lo absurdo, o de lo erótico a la pornografía. Hay una línea finísima que debes trabajar muy bien para realmente ser un poco inteligente y saber mantener un poco las distancias, y yo trabajo en eso. Yo siempre trabajo en la búsqueda de la belleza, en la búsqueda del erótico, pero el erótico elegante. Sobre todo la gente que puede mirar mis cuadros y puede disfrutar de algo que tiene algo interno dentro de ellos, que le puedes despolvorear un poco la mente y dar un poco de satisfacción al ver una opera mia. Mi interessa come trovi questo equilibrio nella tua opera tra pornografia, come hai detto, e avanguardia. Bueno, mi obra no es pornográfica, se aleja mucho de esos términos, es erótica, es provocativa, es siempre manteniendo un poco la elegancia, porque siempre yo no soy... Sensualità. La sensualidad, sí. Yo no soy un pintor que ha aprendido con un maestro que te puede decir las 8 cabezas de una mujer y hacer una medida justa. Yo pinto y lo que no sé pintar lo tapo a lo mejor con una copa si no sé pintar una mano. Yo soy un pintor que se ha hecho a sí mismo y que no ejerce modas. Odio las modas, es que no atiendo las modas que se ven por social y por todo esto. Hay chicos de 18 años que pintan impresionante y que están escondidos en un estudio, en un garaje, porque nadie les reconoce.
hoy en día las modas no sirven absolutamente de nada porque realmente el talento está en segundo plano. Puede ser muy bravo pintando, puede ser muy bueno, pero al fin y al cabo estás detrás de un dealer que te dice tú sí, tú no, tú entras en el mercado, tú no, y el talento quizá, si lo comparas con el talento real, estamos viviendo probablemente el peor momento del arte ahora mismo, y los luchadores, que me incluyo en ello, somos los que seguimos pintando de la manera justa y estamos aquí luchando. Evidentemente las modas pasan de modas y los clásicos perdurarán de por vida. Eri nato a Vieni da Palma de Mallorca e lì hai iniziato a dipingere. Parlando di spazio e nascita, da dove nasce la volontà a fare l'arte, secondo te? Al fin y al cabo, pintar es una necesidad cuando la descubres. Puede ser que la descubras tarde, puede ser que la descubras de prematuro, pero al fin y al cabo cuando descubres esa necesidad no tienes que dejar absolutamente de hacer una vida cotidiana, la que hacen tus amigos, tus familiares, tu gente que a tu alrededor. No puedes seguir unas pautas de trabajar, comer, cenar, salir, trabajar, ¿no? Tienes que mantener otro tipo de vida, ¿sabes? Tienes que hacer otro tipo de vida y el pintor es un oficio de corredor de fondo y tienes que trabajar en absolutamente la soledad. Yo he elegido ahora mismo en 2019 vivir en Roma por el mero hecho de que por salir de mi zona de confort. Yo vivía en Mallorca, tenía mi galería de 200 metros cuadrados y estaba acomodado, por así decirlo. Y un pintor creo que nunca tiene que estar acomodado, siempre tiene que tener esa ansia, ese hambre de continuar. Y en esa razón mis padres de alguna manera me impulsaron me dijeron, te compro el billete donde quieras pero fuera de Mallorca. Y así he venido a Roma, básicamente porque es una de las cunas del arte a nivel mundial. Quindi trovi le tue ispirazioni dalla scomodità? La inspiración sobre todo se encuentra en un espacio fuera de zona de confort, porque realmente cuando todo funciona, cuando todo va bien, cuando estás enamorado, cuando tienes dinero, cuando todo funciona, al fin y al cabo tu manera creativa cambia porque se acomoda también. No tienes esas alteraciones pictóricas, ni esas sensaciones, ni el no dormir por las noches, cuando aprieta el dinero, cuando aprieta la necesidad, al fin y al cabo, y cuando sobre todo aprietan las ideas nuevas, es cuando realmente se toman decisiones justas, y una de ellas es haber sido dejar mi galería en Mallorca y no ir a Roma solo, sin una palabra de italiano, sin nada y sin la conciencia de ninguno, y venir aquí solo y empezar de cero. Y al fin y al cabo empezar de cero, los cambios son para mejor, siempre. Tengo 31 años, imagínate si me quedo en mi ciudad, en Mallorca, en una isla de 1 millón de habitantes en verano y continúo trabajando. Llega un momento que te conviertes en un esclavo de ti mismo, estás como en tu propia tumba y Era la sfida anche. Sì, certo. Torno dietro al tuo stile, considerando le tue ispirazioni da un secolo scorso e anche di prima. Quando le mode e tendenze diventano decadenti secondo te? Yo estoy tranquilo al fin y al cabo porque me considero un pintor clásico, de los que mantienen la pintura en su paleta, los que pintan en caballete y en lienzo, y se alejan un poco de las modas estas que hacen exhibiciones, por ejemplo en el MoMA y estas cosas que no sabes si están haciendo la muestra, la exhibición, o están en obras. Pues realmente yo, que estoy dentro del núcleo de pictórico, no entiendo la vanguardia actual de la pintura. Estoy tranquilo porque las modas pasan de moda, los clásicos perduran de por vida. Caravaggio existirá siempre y quizá uno que expone en el MoMA será efímero, da igual, ¿sabes? Al fin y al cabo, si tienes credibilidad en ti y en lo que estás haciendo, es la única manera de continuar. La vida del pintor es una vida de corredor de fondo que no termina y nunca te puedes acomodar. Es una vida difícil. La verdad que si mi futuro hijo me dice que quiere ser pintor, tendré miedo por él, porque es un oficio bastante duro. Non ti preoccupa il fatto che le mode cambiano molto spesso? Il dinamismo del cambiamento delle mode e tendenze cambiano molto velocemente in questo mondo di oggi.
Pero es normal, la moda es necesaria que sea un movimiento cambiante, efímero, constante. Es normal, porque la moda es el momento, es efímero, es el instante, es la fotografía, es el flash. Sobre todo hoy en día que existe el Instagram, el social, todo esto, es normal que realmente vamos en un mundo mucho más veloz de lo que podemos ver. No soportamos ver 10 segundos en Instagram, lo queremos ver en 5, todo va mucho más rápido, el romanticismo se ha perdido. Al fin y al cabo, continuamos pintores románticos que seguimos pintando esta cosa que es pasión, y estamos luchando por eso, pero hoy en día con los filtros, con Snapchat, con los filtros, realmente cuando te envía una chica un filtro de su foto no la puedes ver, porque es como hay muchos filtros detrás de ella, y luego cuando la ves al vivo dices ¿quién? ¿Sabes? No. Non è reale. Sì, certo. Hai detto che nei tuoi dipinti mostri il mondo quello che hai dentro. È una bella, veramente bella frase. Perché è così importante esprimere i nostri sentimenti? Nel tuo caso tramite dipingere. Bueno, es importante transmitir tus sentimientos siendo pintor, siendo camionero, siendo panadero, siendo fontanero. Al fin y al cabo, todo lo que llevas dentro, el estrés interior, lo tienes que sacar. Afortunadamente soy pintor y lo puedo reflejar en una pintura, pero es importante sacar lo que llevas dentro. Evidentemente, cuando sales de tu zona de confort y te buscas a ti mismo y encuentras cosas que echabas de menos que no hacías, sí que es verdad que consigues cosas admirables. Evidentemente, haber venido a Roma un año y espero poder continuar, me ha traído cosas muy positivas. Estoy leyendo libros que había olvidado que me gustaban, estoy viendo películas que había olvidado que tenía que ver, y estoy escuchando música y estoy leyendo y estoy investigando cosas. Habiendo salido, absolutamente, veo que el día tiene casi 27 horas al día porque puedo aprovecharlas más. Y es una vida un poco en soledad, pero realmente tengo la necesidad, porque realmente me han dado este don de pintar y tengo una obligación por el de arriba que tengo que devolvérselo. Come si esprime la vena artistica? Dove si nasce? El pintor nace, lo importante es encontrarte a ti mismo y encontrar la esencia del pintor y encontrar ese don, porque seguramente hay mucha gente que se ha muerto sin conocerlo, que lo tenía dentro. Siempre son por circunstancias, es el destino. Yo al fin y al cabo, como te he dicho, soy un pintor por accidente, que me lo han encontrado sin quererlo, porque yo era un chico normal desde que era en la infancia. Yo, ¿sabes? No salía fuera de circunstancias, yo era un chico normal que hacía lo normal, hasta que casualmente por un cambio de domicilio encontré el bachiller artístico, me metí porque no había matemáticas, y ahí encontré realmente mi vida, que realmente son 13 años de pintor ya que llevo, tengo 31 años, y es una cosa que te encuentra a ti, es necesario. Hoy en día vivimos en el peor momento, creo que para una persona que cree en la pintura clásica, en el peor momento que podemos vivir, porque no tienen respeto absolutamente con la pintura. La vanguardia está rompiendo absolutamente cánones y la gente que está luchando de verdad está un poco cabreada. Allora, quando si può cominciare a percepire se stesso un vero artista, secondo te? Quando si può dire che sono veramente un artista? Sentirse un verdadero artista, yo creo que no tiene significado. Al fin y al cabo es tu realización y cómo te sientes con tu trabajo. El reconocimiento público es fácil hoy en día, sobre todo con el social, que existe, que enseguida si tienes 20.000 likes, en teoría lo estás haciendo bien, y hay gente que tiene 25 likes que son veramente bravos, que no tienen un reconocimiento. El talento habla por sí solo, los entendidos ya saben lo que hay. Únicamente estamos viviendo en un momento extraño, de tendencias extrañas, y lo que estamos haciendo, la pintura más clásica, estamos perdiendo, pero tenemos fuerza para continuar, y creo que, como he dicho, las modas pasan de moda, los clásicos perduran de por vida. La mass cultura, hai detto, la cultura recente ti fa un po' paura? No,
No me da miedo la tendencia actual. Me parece importante que existan nuevas interpretaciones de pintura, nuevas interpretaciones de desarrollar el arte. Me parece interesante porque el arte es pura evolución y si no fuera así realmente no hubiera la evolución pictórica. Pero no sé si está yendo en buena dirección, lo único. Yo me mantengo, sigo pintando lo que hacía hace 10 años de una manera evolutiva y continúo creyendo en los pintores como Francis Bacon, como Lucian Freud, como Caravaggio, como Michelangelo, como todo esto, y me alejo un poco de las tendencias que existen en Nuova York ahora mismo. Qual è il messaggio implicito nella tua opera? Che vuoi trasmettere? El mensaje que quiero dar con mi pintura, o el mensaje que me quiero dar a mí, porque al fin y al cabo es un aprendizaje personal, es la búsqueda de la belleza constante. Al no ser pintor de academia, tengo que filtrar cosas que no alcanzo a hacer por no haber tenido un estudio anterior, y al fin y al cabo esos momentos de levitación cuando estás pintando un cuadro y esos 15-20 segundos que estás como a un palmo del suelo levitando delante de tu obra es lo más maravilloso, es la recompensa de la pintura. Yo creo que la belleza en sí, lo que te transmite belleza a una persona que desconoce tu pintura, que desconoce absolutamente tu mundo, si le puede vislumbrar viendo un cuadro y le puede despolvorear algo que tiene interno dentro de sí y le puede dar satisfacción, ese momento de cuando escuchas una canción y te recuerda algo, es lo mismo con un cuadro, que a lo mejor una imagen te recuerda a otra cosa. Al fin y al cabo es eso, es repartir belleza y demostrarla delante de un cuadro. La bellezza però è un fenomeno molto soggettivo. Come fai? Bueno, la belleza es algo que realmente nunca se puede alcanzar. Es algo que realmente todos los mayores poetas del mundo han intentado alcanzarla, han intentado edulcorarla, han intentado mimarla de alguna manera para acercarse a ella y ha sido imposible. La belleza es un tótem del artista, al fin y al cabo. Rifraso. Carlos, esiste la bellezza classica, la bellezza che non sa il tempo, il senso del tempo? Existe la belleza clásica, existe la belleza en general, al fin y al cabo. La belleza clásica la veo en los ojos lagrimados de Caravaggio, la belleza clásica la veo en Orson Welles, la belleza clásica la veo en Beethoven, pero la belleza clásica en sí la tenemos todo dentro de nosotros mismos, únicamente hay que sacarla. No significa que haya existido un Beethoven en la vida para que no pueda existir un otro. Es importante mantenerla y mimarla y saber trabajar con ella. Al fin y al cabo, la búsqueda de la belleza constante es algo que morirás y nunca lo alcanzarás, pero es una lucha constante bella. Es la belleza de Rubens. Yo encuentro que realmente lo importante en la vida es tener estilo. El estilo es lo más importante de todo, ¿sabes? Abrir una lata de sardinas con estilo es importante, es todo. El sentido del estilo es todo, da igual cómo lo hagas, si tienes estilo está bien. Di che cosa parlerà la tua mostra? Mi interessa la tua mostra di 4-5 ottobre, la tua prossima mostra. Mi exposición, mi muestra, mi performance, mi show, como se pueda llamar, abro las puertas de mi estudio en Roma, en un año viviendo en Roma, y digamos quiero mostrar la parte más íntima del pintor, lo que no se puede ver en una galería. Digamos, lo que se suele ocurrir es que coges un cuadro, le metes la cornisa, te lo llevas a un museo y lo cuelgas en una pared blanca, y ahí pierde, digamos, todo el senso, todo el sentido absoluto de su creación. Y lo que quiero mostrar es la parte íntima de un pintor, cómo se crea, la atmósfera y digamos la belleza en sí, digamos el entorno, lo que lo envuelve. Y quiero dar esa oportunidad a la sociedad romana para que lo pueda ver en vivo. La tua arte è per tutti o è riservata a qualche circoli specifici? Es a la sociedad italiana en general. Abro mis puertas de casa para que vean esto. Ti ringrazio Carlos, è stato un piacere. Buona suerte per la tua mostra. Gracias. Grazie mille. Gracias. Grazie Carlos.